¿Y cuánto consume Linux? ¿Eh? Porque yo tengo Windows, saco Windows, poco Linux, pero ¿cuánto consume Linux? Bueno, es una buena pregunta. ¿Cuánto consume Windows? Es otra buena pregunta. ¿Cuánto consume Mac? El iOS, el iOS, el sistema operativo de ellos. Esto de cuánto consume, bueno, primero vamos a dar un ejemplo bien sencillo para la gente que no es muy entendida en el tema. Y lo voy a resumir de esta manera. Y después voy al siguiente paso. ¿Cuánto consume Linux? Bueno, Linux consume el 50% de lo que consume Windows. Para que tengas una idea, vos haces una instalación de Windows o compras una computadora y cuando te viene con Windows anda bárbaro, 10, 11, el que sea, no importa el Windows que sea, anda como pelotazo, pim pum pam, para arriba, para abajo, no sé qué. Con el correr del tiempo le instalas cosas y se empieza a chanchar, a chanchar, a chanchar, recibe actualizaciones, se achancha, actualizaciones, se achancha, hasta que llega un momento que se queda con esa parsimonia, así como que no puede con la vida, ¿no? Linux sería como cuando recién instalas Windows, pero siempre para el resto de tu vida. Porque Linux no se enlentece. Linux siempre anda rápido. O sea, tendrás más desgaste en el disco duro, en la unidad de estado sólido, pero Linux anda muy rápido. Y a grosso modo podríamos decir que es el doble de rápido de Windows, que Windows. También podríamos decir que es mucho más rápido que Mac. Teniendo en cuenta de que Mac fabrica su propio hardware para su propio sistema operativo, o sea, están acompasados una cosa con la otra, mientras que Linux funciona en cualquier tipo de hardware. No está pensado solamente para un hardware y le fabrican el hardware específicamente para el sistema operativo. Si fuera así, bueno, o sea, sería imparable, más de lo que ya es Linux, ¿no? Entonces, eso es para aclarar al respecto del consumo, visto de un punto de vista así, medio rápido y para alguien que no sabe nada de nada. Bueno, yo veo que hay muchos eruditos, muchos entendidos y muchos preocupados, muchos, no sé cómo llamarlo, tecnólogos, llamémoslo, por decirlo de alguna manera, que miran un Linux, lo instalan otro, y de repente miran el consumo y ellos miran cuánta RAM consume, cuánta memoria RAM, cuánto espacio en disco, eso es muy poco. Pero ponele cuánto espacio en disco y lo otro que se fijan es el consumo de CPU, cuánto CPU está gastando, ¿está? Eso es incorrecto, por lo menos desde mi punto de vista. Si vos compras una computadora y la computadora tiene 16 núcleos, ¿vos querés que use 2 o que use los 16? Vos tenés que hacer, por ejemplo, una planilla de cálculo, no sé, o jugar un juego. ¿Preferís que use 2 mientras jugás el juego o que use los 16 que tenés para usar? Que use los 16. Lo mismo con la memoria RAM. Vos tenés 8 GB de RAM, ¿no? Aunque para los juegos y la aceleración y eso usa la memoria de la gráfica, pero supongamos que tenés, 4 GB de gráfica, ¿no? Y no te alcanza para correr el juego del programa ese, no sé qué, y entonces empieza a usar de la RAM, si se queda corto, ¿no? Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Que te use, de la RAM 8 GB o que te use nada más que 2? Porque la gente, no sé por qué motivo, ahora agarró la cultura de verlo al revés. Es decir, lo que pasa es que yo entiendo que hay mucha gente que viene de Windows y en Windows es como que menos es más, ¿no? Yo tengo 16 GB de RAM, estoy corriendo el Windows, ¿no? Y si el Windows me consume, 8 GB de RAM, está bien. Y si me consume 4 GB de RAM, está mucho mejor, ¿no? Y en Linux no es así. En Linux es lo contrario. Y ahora te explico por qué. Bueno, me viene un poquito de tos. Te explico por qué. Resulta que Linux está pensado con la, digamos, con la visión, ¿no? De utilizar todo el hardware, o el 100% del hardware. Vos no vas a tener hardware ocioso con Linux. O sea, él si lo puede usar, lo va a usar. Y si tiene con qué usarlo, lo va a usar. Y eso es genial. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, por ejemplo, estás usando Linux y tenés, como dijimos recién, ¿no? 16 GB de RAM. Y si los programas por ejemplo, está corriendo normalmente, no está haciendo nada y supongamos que consume 4 GB de RAM, ¿no? Vos decís, bueno, no, tendría que consumir menos. No, porque el sistema está cargado en memoria en ese momento. Entonces, ¿pero por qué el sistema se carga en memoria? Para ser más rápido. ¿Qué es lo más rápido que existe en el mundo moderno del día de hoy? La RAM. No hay nada más rápido que la RAM. Entonces, vos imagínate, ¿vos qué preferís? ¿Tener
todos tus programas y todos sus archivos, además en la unidad de estado sólido, además en el del disco duro, ¿no? Tenerlos ahí y tenerlos cacheados, digamos, ahí, o querés tenerlos en RAM para usarlos cuando los necesitas, inmediatamente. La velocidad de la RAM es como si fuera la velocidad de la luz, así, chum. Entonces, si vos tenés prácticamente el 90% del sistema operativo cargado en la RAM y el 90% del escritorio cargado en la RAM, ¿cómo te va a andar ese sistema operativo? Como cohete. O sea, ahí está la gracia. Y eso es lo que hace de bien Linux, y eso es lo que hace de bien el kernel, ¿no? El kernel, ¿qué es lo que hace? Te carga todas las cosas que puede en RAM, y si ve que no las estás usando, las empieza a bajar de a poquito. Pim, esto no, esto sí, y él te conserva lo que sí estás usando. Lo mismo pasa con el escritorio. Ya usás, no importa si usas Nomo o KDE o el que uses, ¿no? Hay unas librerías, por ejemplo, en KDE, voy a poner un ejemplo que salieron hace muchos años, que se llamaban algo así como Object Prelink. El prelinkeado era como que el escritorio, digamos, cargaba unas librerías de antemano suponiendo de que vos las ibas a usar. Entonces las cargaba en memoria y vos de repente le dabas un clic a algo y ya, ¡pum!, se abría así, como pelotazo. ¿Y por qué pasaba eso? Porque ya estaba cargado en memoria. Y bueno, en Linux, que tengas un alto consumo de memoria, o un razonable consumo de memoria, o un alto consumo de CPU, razonable, ¿no? Es buena cosa. Quiere decir que el sistema está aprovechando tu hardware. Y Linux funciona de esa manera. Linux aprovecha el 100% de lo que tenés. ¿Cuándo deberías poner el grito en el cielo? ¿Cuándo deberías poner la lupa o abrir los ganchos a ver qué es lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, cuando te estás comiendo el 100% de tu memoria. Si vos tenés 16 GB de RAM y estás usando 15, tenés que fijarte bien a ver por qué estás usando 15, si de repente por ahí no hay algún programa que esté consumiendo de más o esté pasando algo raro. Porque ya estás un poco cerca del límite. Pero igual te queda un giga como para pelotearla. Lo mismo con la CPU. Si vos tenés, yo qué sé, 8 núcleos, por ejemplo, ¿no? Un procesador y 8 hilos, ¿no? Y de repente por ahí estás usando los 8 al 90%. Bueno, si no estás haciendo nada y están corriendo al 80, 90, casi el 100%, tenés que investigar porque algo está pasando. Pero esas cosas no pasan habitualmente. ¿Sabés cuándo te puede pasar eso? Cuando vos haces un programa, por ejemplo, y metiste la pata y el programa entró en un bucle, por ejemplo, y empieza a quedar como ejecutándose permanentemente. Perdón que ya vengo. Y entonces queda el programa corriendo ahí permanentemente y te va consumiendo todos los recursos del sistema. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si vos, yo qué sé, alguien te hackea, por ejemplo, porque vos tuviste un descuido y de alguna manera sutil te instala un programa para que, ¿cómo es que se dice esto? Para, no me sale la palabra, cifrar monedas, me sale, lo de las criptomonedas, ¿no? Para a minar monedas, ¿no? El Bitcoin y todas esas cosas, ¿no? Entonces de repente alguien, pumba, te enchufa un programa para que tu computadora empiece a minar monedas. Minar se le llama a generar el cifrado que necesitan las monedas esas, ¿no? Entonces usa tu máquina como si fuera una máquina esclava, la pone el 100% a reventar, para que le calcule para él. Y la persona, el hacker, en realidad no es un hacker, sería un cracker, ¿no? Recibe la respuesta en un lugar remoto del mundo. Pero tu computadora está laburando al palo, al full, y vos no sabés qué es lo que está haciendo. Bueno, te está consumiendo todos los recursos y es porque tuviste una intrusión. Ese sería otro ejemplo, por ejemplo. Pero si tu computador, si vos tenés 16 GB de RAM y tenés consumido, o te estás consumiendo 14 y estás haciendo algo, no pasa nada, es porque estás haciendo algo, o sea, estás trabajando. Así de sencillo. Lo mismo pasa con los procesadores. Si vos tenés, yo qué sé, 18 procesadores y los 18 están andando y estás renderizando una película, por ejemplo, está bien, no pasa nada. Yo veo que muchas veces hacen la prueba de que vamos a ver el rendimiento de esta máquina. No, porque entrando al escritorio y todo consume 200 megas y entrando acá y de CPU está en el 1%. O sea, eso está bien para máquinas viejas. Pero para máquinas modernas no es tan necesario. Depende del caso, depende del contexto. Entonces, se me fue de la mente lo que iba a decir. Otra cosa que veo que pasa es que hacen la prueba esa, de que empiezan a mirar los recursos y de repente abren un navegador y abren, yo qué sé, 20 pestañas.
Pero esa no es una buena manera de testear el equipo. ¿Por qué? Porque vos sabés, abrís 20 pestañas y yo qué sé, con YouTube, por ejemplo, con videos 4K, 20 videos 4K, y seguramente te va a consumir toda la máquina. Y es lógico, y es lo que tiene que pasar, ¿me entendés? Hasta el determinado punto en que el kernel le va a empezar a decir a los programas, para un poquito, que estás consumiendo demasiado, para un poquito, para un poquito, para un poquito. ¿Me entendés? Entonces va a empezar a frenar y les va a bajar la prioridad y él va a empezar a administrar porque el kernel se la sabe toda. Pero bueno, entonces eso sería una manera de forzar a eso. Pero no es una manera buena de testear el rendimiento. Linux es muy, muy, muy rendidor. Tiene una performance espectacular. Y generalmente, si vos tenés un consumo alto de recursos, es porque estás haciendo cosas. Entonces, si vos ves que tenés todos los procesadores están como al 90% y estás haciendo algo, está bien. Linux está aprovechando tu máquina. Lo mismo con la memoria. Bueno, te estás usando 15 GB, casi 16. Bueno, probablemente es porque tenés no sé cuántas ventanas de YouTube abiertas y estás renderizando y estás corriendo una máquina virtual y estás, o sea, puedes estar haciendo 1000 cosas o un programa de cálculos matemáticos o estás corriendo una IA en tu PC. 1000 cosas puedes estar haciendo. Lo importante es que siempre tengas en cuenta si estás haciendo algo o no. Si vos tenés un consumo alto de CPU o de GPU, o sea, de procesador, de gráfica, de memoria RAM, en fin, de disco duro ya es más difícil, pero si vos tenés un alto consumo de ese tipo de cosas y no estás haciendo nada, ahí hay un problema. Ahí hay un programa que está corriendo mal, que no debería de correr o algo extraño pasó. Entonces ahí sí deberías preocuparte, deberías de investigar. O si de repente mirás las temperaturas y ves que la temperatura empieza a subir, pero ¿por qué va a subir? Porque estás teniendo un alto consumo. ¿Y por qué estás teniendo un alto consumo? Porque hay algo que está corriendo, generando desgaste. ¿Sí? Como yo te digo, yo pongo mi computadora con el DaVinci Resolve a renderizar y todo, o sea, cuando en determinado momento se agoten los recursos de la gráfica, le va a pedir ayuda a los procesadores y le va a pedir ayuda a la memoria RAM. Y está bien que lo haga, porque yo quiero que se renderice rápido, que el trabajo salga, ¿me entendés? Entonces, no hay que asustarse por eso. Linux no es Windows. En Windows en una época pasaba de que Windows te empezaba a colocar programas en memoria porque se quería hacer el crack y quedaban colgados ahí forever, para siempre, y no se bajaban nunca más. O sea, esa memoria ya la perdía y no la recuperaba. Después, bueno, con los años lo fueron arreglando, no sé qué, aparentemente. No sabemos, el código nunca lo vimos nosotros, así que todos son suposiciones. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Vos te instalas un Windows y entre publicidad, entre el programa que te espía, que te saca fotos y no sé qué del escritorio, entre la inteligencia artificial, entre todas las cosas que te coloca Microsoft de arranque, ya te consume media máquina. Entonces, por eso es que yo ya de entrada te digo que el Linux es un 50% más rápido. Porque Linux no te coloca nada de eso. Así de sencillo. Y además, si lo hiciera, incluso lo haría 10 veces mejor. Quería hablar un poco del tema del consumo. No sabía bien si a arrancarlo por ese lugar o por dónde. Lo que pasa es que el interés mío venía por el lado de que lo entiende la gente que no tiene mucho conocimiento. Porque la gente que ya tiene un poco más de conocimiento, que ya es de nivel más avanzado, ya es medio hacker o lo que sea, ya lo tiene re claro. Y todo esto es como hablarle de... Entonces, si tenés una computadora moderna o nueva, de última generación, no tenés ni que preocuparte, porque recursos te van a sobrar. Si tenés una computadora ya un poquito más viejita, un i5, un i7, que serían los de hoy, ¿no? Tampoco tenés que preocuparte demasiado. Ahora, si tenés un i3 o un i5 muy viejo, o ya un Core Duo, ahí las personas que tienen, por ejemplo, Core 2 Duo o ese tipo de máquinas más viejitas, ahí sí se preocupan por el consumo. Bueno, y para finalizar con esto del tema del consumo, ¿cuánto consume Linux? Era la pregunta inicial. Y bueno, Linux consume lo que vos quieras que consuma. Porque Linux es un traje hecho a medida. O sea, no es como ir a la tienda y comprarte un traje y decir, bueno, me queda más o menos bien. No, tenés una persona que te lo está diseñando para vos. Entonces, ¿vos qué es lo que tenés que hacer? Afinarlo a tu computadora, porque lo podés hacer. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés que instalar una máquina viejita, ¿qué haces? Le instalas un escritorio que sea liviano.
Si vos tenés una máquina mucho más moderna, una máquina de estas últimas, le instalás un escritorio mucho más moderno, como Genome o como KDE, que lo va a manejar así, pim, 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 y vas a tener una computadora de última generación. Y con todas las ventajas que conlleva tener un escritorio moderno, ¿no? Los escritorios que de repente que tienen menos cosas, consumen menos recursos, pero también tienen menos... la usabilidad, cambia la usabilidad, es decir, no son tan agradables, no tienen tanta funcionalidad, o de repente la estética es totalmente diferente. Entonces, bueno, es ahí donde vos tenés que poner en la balanza. Lo quiero lindo, vistoso y súper compatible con un montón de cosas, o me arreglo con determinadas opciones, porque incluso nos podemos ir al extremo de que si queremos que algo que sea minimalista, podemos colocar, por ejemplo, un manejador de ventana, que es un recuadro así en la pantalla, que vos ahí adentro puedes ejecutar un navegador, puedes ejecutar lo que quieras, o lo puedes dividir y ejecutar en un cuadradito un navegador, en otro cuadradito, yo qué sé, el bloc de notas, en otro cuadradito, no sé, el explorador de archivos, en fin. Y eso sí, no consume nada de nada. Pero normalmente las personas que se quejan o que están mirando permanentemente el tema del consumo es porque tienen equipos viejos. Y para los equipos viejos está muy bien que uno mire qué es lo que le instala, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un equipo corriendo con KDE instalado, que con Genome, que con XFCE, que con, yo qué sé, otros escritorios más livianos, LXDE, como hemos hablado un montón de veces, ¿no? Y bueno, entonces uno como usuario, como administrador de su propio equipo, de su propio PC, de su propio ordenador, como dicen los españoles, debe ser consciente de con qué recursos cuenta y cuál es el mejor, cuál es el escritorio más adecuado acorde al consumo que va a tener. Si vos tenés una máquina más o menos potente, le puedes instalar cualquiera de estos escritorios y puedes renderizar y hacer esto y hacer aquello. Ahora, si vos estás corto de recursos, instalás un escritorio liviano, instalás un programa de edición de video liviano, ¿me entendés? Si es que lo vas a usar o no. Digo, pongo ese ejemplo para poner un ejemplo, ¿no? Así que bueno, conclusión, no hay que quemarse la cabeza ni que perseguirse, porque yo veo que hay muchos linuxeros que están ahí en la vuelta como diciendo, no, que los recursos, ellos ya porque son fanáticos y siempre están, lo miran, tienen otra óptica, ¿no? Siempre están pensando en las máquinas de bajos recursos, pero lo que pasa es que nunca dicen mucho eso, o sea, siempre dicen, no, porque, y la memoria, y los recursos, y no sé qué, porque ellos están obsesionados con las máquinas de bajos recursos, pero hoy en día las máquinas vuelan, o sea, vos te comprás cualquier máquina, incluso aunque sea una usada o lo que sea, y anda rápido igual. Yo tengo un Core i5, por ejemplo, de cuarta generación, y anda muy rápido. O sea, y uso Genome. Entonces, eso, ahí quiero partir ejemplo. Y mi procesador nunca está al 100%, a no ser que le haga determinadas cositas que hago yo a veces. Pero yo ya sé que lo estoy consumiendo, no tengo ningún tipo de problema, y la máquina me da. Y la memoria pasa lo mismo. Así que a no asustarse con esos temas, que Linux no es Windows. Espero que se haya entendido, que les guste el video. Bueno, se me fue un poquito largo, lo voy a cortar, le voy a pegar algún tijeretazo ahí, y vemos qué pasa. Espero que les sirva. Nos vemos.